Jorge Soto es quizás el emprendedor más optimista que he conocido. El emprendedor vive y se alimenta de los problemas. Y en realidad, mientras más problemas tengamos, más oportunidades para emprender hay. Y eso es Latinoamérica. Esa mentalidad explica cómo Alegra, la plataforma de contabilidad que fundó hace más de una década, se convirtió en uno de los SaaS más grandes creados en Latinoamérica, con más de 80,000 clientes en 25 países. Hace un año, Jorge me postergó esta entrevista porque se prometió no ver nada que no fuera inteligencia artificial para Alegra. Pero esto es como si hubiera llegado Internet otra vez. Nos tenemos que montar acá y tenemos que enloquecernos con la inteligencia artificial. Tenemos que arrancar el negocio como si lo fuéramos a hacer por primera vez. Para Jorge, la IA no es una tecnología más, es una oportunidad única de reinventarse desde cero. Si era 3X, ahora va para 6X, para 7X. Y esa brecha no va a ir sino creciendo entre el software instalado legacy y un software nuevo SaaS con inteligencia artificial. Jorge replanteó su producto desde la raíz y gestionó la resistencia natural de su equipo, que llevaba más de 10 años haciendo las cosas con éxito. En menos de un año, esa apuesta se tradujo en más de 20 funcionalidades de IA y en un equipo que se mueve hasta 5 veces más rápido. Cosas que eran muy complejas y que ahora lo estábamos resolviendo en cuestión de días. Este es un tema del que vengo conversando con emprendedores por los últimos 2 años. Todos enfrentamos el mismo reto de reinventarnos con inteligencia artificial y aún nadie tiene las respuestas. Así que si ese es tu caso, déjame en los comentarios qué es lo más difícil a lo que te estás enfrentando y haré mi mejor esfuerzo para preguntárselo a mis próximos invitados. Ahora sí, vamos al episodio. Jorge, quiero empezar con algo que nos estabas diciendo hace unos minutos antes de empezar a grabar. Me estabas diciendo que a veces piensas que te gustaría poder empezar de cero hoy. ¿Por qué? Yo soy emprendedor. No sé, mi cabeza es emprendedora. Yo voy por la calle y estoy pensando en el negocio, qué solucionamos, qué vendemos. He tenido varios emprendimientos. Hoy, de hecho, tengo que hacer el esfuerzo para no arrancar más cosas. Seguimos teniendo muchos problemas por solucionar. Una de las ventajas del emprendedor latinoamericano es que el emprendedor vive y se alimenta de los problemas. Y en realidad, mientras más problemas tengamos, más oportunidades para emprender hay. Y eso es Latinoamérica. Entonces, hay muchos problemas hoy que de un momento a otro se pueden solucionar. Como si te abrieran una caja nueva. Te trajeron una caja nueva de problemas. Enzo, mira, ¿querías ideas? Mira, te voy a poner esta caja acá, ábrela y van a salir un montón de cosas que ya puedes resolver. Mi cabeza de emprendedor quisiera volver a arrancar de cero. Jorge, cuando uno te escucha decir lo que acabas de decir, no solo escucha la emoción en tu voz, sino que ve tu sonrisa hablando de problemas, ¿no? Que no es, creo que la forma en que la mayoría de gente cuando escucha Latinoamérica está llena de problemas, no lo piensa con el optimismo con el que le estás diciendo tú. ¿De dónde viene ese optimismo? Yo creo que ese es el ojo del emprendedor. Ese es el ADN del emprendedor. Para ser emprendedor hay que ser optimista, porque si no, no vas ni a arrancar. Te moriste en el primer día si no sos un optimista. Y hay que creer en que las cosas se pueden hacer y parte de hacer es solucionar. Entonces, yo no te sé decir de dónde viene, porque yo antes pensaba que todos podíamos ser emprendedores. O sea, yo decía como, todos somos emprendedores, solo que hay algunos que no se han atrevido. Con los años, hoy no estoy tan seguro porque he llevado muchos amigos como a ser emprendedores y veo que algunos sufren más que otros. Entonces ahora digo, tal vez hay algo más en el ADN. No es para todo el mundo. Ser emprendedor es duro, es difícil, necesita mucha resiliencia, perseverancia, disciplina, llevar la contraria. Pero el que es emprendedor y lo disfruta y lo goza, está enloquecido resolviendo problemas y le gusta. Hoy eres CEO de una de las plataformas de software contable más grandes de Latinoamérica, pero quiero ir
a antes de todo eso, Medellín, donde creciste. Cuando eras joven, ¿cómo era tu vida antes de tu primer emprendimiento y siempre imaginaste que ibas a terminar siendo emprendedor? Sí, para mí es muy natural. O sea, yo desde el colegio nunca pensé como, uff, qué rico trabajar en este banco o irme a trabajar a esta empresa. Como que nunca era ni siquiera una opción. Siempre desde el colegio yo pensaba y veía qué negocios vamos a tener y vamos a montar un negocio y qué vamos a hacer. Creo que es un tema muy familiar también. Puedo decir que mi familia, exitosos algunos, otros no tanto, pero es una familia de emprendedores y era lo normal. Entonces yo creo que eso está en el ADN y además si uno lo ve desde pequeño, también los problemas. Ay, este está sufriendo, este no vende, y la economía, y este hace esto, y los clientes quedaron mal, y pasaron un montón de cosas, pero era un poco desde pequeño recuerdo verlo como un juego, como Mm. muy entretenidos. Es que salir a ver incluso el banco, y el sobregiro, y el crédito, y cómo consigo clientes, y la competencia. Y desde pequeño lo vi muy, que ese era mi camino. Nunca tuve ninguna duda de que ese era el camino que yo iba a hacer y nunca, de hecho, nunca tomé la decisión. Es una pregunta que me hacen a veces, como, ¿en qué momento decidiste hacerte emprendedor? Yo no recuerdo haber tomado la decisión porque nunca me lo pregunté. Eso era lo que iba a hacer. Y Mm. eso creo que es una ventaja porque a veces tomar la decisión de volverse emprendedor he visto que también pues, cuesta. Y si la postergas, creo que cuesta a un poco más. Yo tuve ese beneficio de nacer y ser de familia emprendedora. Tu primer emprendimiento fue muy curioso. Vendías mazapanes a empresas. Cuéntanos esa historia y qué te enseñó sobre vender que a lo mejor usas hoy. Pues yo estaba en la universidad, o sea, ya había hecho algunos negocios, bueno, y hacía cosas, pero ese fue como el primer negocio ya más formal, o sea, donde había sustancia y había que Ujú. responderle al banco y se puso serio, empleados. Había un tío que había comprado este negocio que hacía mazapanes y brownies y cosas de panadería y vendía poco en tiendas y en diferentes lugares. Pero a él no le había ido muy bien porque él trabajaba en otra parte y lo tenía ahí también como a ver, tratando de mover su espíritu emprendedor. Entonces me dijo, bueno, ven, trabajas acá, pues montemos esto de cero otra vez porque se estaba acabando, pues lo manejamos, ponemos dinero otra vez y vemos qué sucede. Y yo, pues bueno, esa es una de las lecciones que me queda después en la vida, es no todo en lo que uno lo invitan es un buen negocio y hay que elegir mejor cuál es el sector al que uno va a entrar. Pero esa es otra discusión. Pero en ese momento yo dije, o sea, me podía haber invitado a lo que fuera. Ujú. Tengo este negocio, ¿lo quieres venir a que lo hagamos y lo montemos juntos? Yo ni pensé si qué era. Yo dije, sí, vamos. Soy muy intenso con las cosas y siempre al equipo le digo, la intensidad es una gran virtud. Puede que a veces digan que un intenso es muy cansón, pero la intensidad es una gran virtud en el emprendimiento porque es, dale, 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 A vamos mí, a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Enloquecedor y a es mí, al es lo que se hace. a mí en la universidad para fastidiar me decían intenso por mi Pero nombre. si alguien es intenso es un gran elogio. Entonces, bueno, empezamos este negocio, era difícil, pues vendíamos pues, brownies, mazapanes de pequeño negocio en negocio, la distribución, la producción era con una señora que producía, pero era todo muy artesanal y muy pequeño y escalar esto pues no era fácil, pero fuimos aprendiendo y viendo y algo que en ese momento yo creo que uno no ve tan claro esas lecciones que eso le deja a uno. En retrospectivo Ujú. uno dice, que había algo. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que eso había que crecerlo, que si vendíamos 10 teníamos que vender 100, que si vendíamos 10 eso no nos servía y que tenía que buscar volumen, que si vendía de a 10 pedacitos no nos íbamos a morir, nunca va a Ujú. escalar, que necesitábamos buscar. Eso me llevó muy rápido a pensar, bueno, ¿cómo puedo escalar esto? En el lugar de tienda en tienda, yo necesito a alguien, no que me compre 10, sino que me compre 50.000 unidades de una vez. Entonces empecé a buscar a los negocios y a proponerles que hacíamos los mazapanes con el logo y la forma del negocio y que ellos lo compraban Mm. como merchandising y eso empezó a subir y todo. Y se acercaba octubre. Entonces fui al metro de Medellín y le propuse al metro de Medellín que hiciéramos unos mazapanes
con temas de Halloween para entregarle a todos los niños que se montaran al metro ese día o esa semana, no recuerdo. El caso es que al metro le pareció maravilloso y nos hizo un contrato enorme yo no lo Qué recuerdo. gran idea. Sí, cientos de miles de mazapanes había que entregarlos esa semana. Yo en ese momento ya estaba terminando la universidad, pues eso fue unos meses antes, pero ya teníamos el contrato. Y yo me iba a ir, me quería ir a viajar. Siempre también tenía ese sueño y quería igual ampliar, conocer, ver, vivir a Europa. Entonces le dije a mi tío, bueno, yo ya tengo este super contrato, ¿por qué no vendemos el negocio? Y, y pues yo me voy, pero lo dejamos este negocio, pues tiene este contrato, es enorme. Y así fue y lo vendimos. Después me enteré que fue un gran problema el tamaño y la escala del negocio que yo había dejado, porque la empresa no estaba preparada para eso también. Y fue muy difícil cumplir con el contrato y las personas que lo adquirieron, pues tenían un happy problem, pero que se volvió un Claro. problema grande cumplirlo y todo. Entonces, hay lecciones, lecciones de cómo la intensidad, ahí ya me empecé a decir, bueno, si uno se pone, esto sale. Segundo, hay que buscar esas palancas que de verdad te hagan crecer, que crezcan los números, que monten. Y tal vez la otra lección también es, estos negocios tradicionales son difíciles de escalar. No es solo ir a vender, pero qué tal, yo voy y vendo un montón, pero después entregarlo es un lío. Y en un negocio tradicional es complicado. En los últimos meses he conversado con muchos directivos de grandes empresas en Latinoamérica. Y todos me dicen lo mismo. La mayoría de proyectos de inteligencia artificial suenan lindos en el pitch, pero no llegan a resultados. Consultorías, integraciones, reuniones y meses después, las decisiones siguen tomándose con las hojas de cálculo que tanto tiempo nos toman preparar. Ese es el costo oculto de la complejidad. No es solo dinero, sino que pierdes velocidad para ganar. Por eso, estoy feliz de presentarte a Arcam, el patrocinador de este episodio. Arcam es una plataforma que unifica todos tus sistemas en una sola fuente confiable de datos y les aplica inteligencia artificial lista para operar. Cuando hablé con su fundador, Mao Sepúlveda, me contó que buscan aplicaciones reales en el menor tiempo posible. Eso se traduce en pronósticos de ventas, alertas de inventarios, cierres financieros y reportes contables automáticos, entre otros casos de uso que impactan directamente en tus resultados. Todo esto con datos en tiempo real y en los que todos confían. Eso es lo que me gusta de Arcam. No solo venden software, sino que entregan resultados operativos. Rápido y listo para escalar en la era de la inteligencia artificial. Si quieres verlo en tu empresa, visita arcam.tech/startupeable y agenda una demo. Arcam es ARKHAM. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hablando de lecciones, Alegra es tu séptima empresa. Eso significa que hay 6 más atrás. ¿Alguna de esas que no le ha ido bien? Que te haya dolido, digamos, ese cierre, Sí. ese fracaso. ¿Y Yo creo qué que te enseñó? a la mayoría no le fue muy bien y hay muchas lecciones. Hay una, la que te mencionaba, que me demoré en aprenderla y es entender, es muy importante cuál es la ola en la que vas a surfear. O sea, ¿en qué sector estás entrando? Hace una gran diferencia de lo que vas a hacer. Entonces yo hoy veo emprendedores que pueden decir, tengo una idea muy buena, muy maravillosa y se ve muy buena, pero le voy a vender al sector público y al sistema de salud de Latinoamérica. Mm, No es que no, pues puede funcionar y ojalá alguien lo ayude a solucionar, pero son negocios, son sectores que son de por sí ya muy complejos y es muy difícil hacer un negocio exitoso en un negocio complejo. ¿Va? Entonces yo creo que no escogía muy bien el sector, simplemente decía, usted, esto es un negocio para que funciona y me meto de cabezas y después me doy cuenta va a ser difícil de escalarlo, va a ser difícil crecerlo, la administración o va a necesitar mucho capital o nunca va a llegar porque tiene unos problemas estructurales. Esa fue una buena lección. Otra también que creo que le pesa a veces a los emprendedores es que uno, a veces como emprendedor, es difícil encontrar el punto medio y caminar la línea entre ser testarudo
y flexible. Porque tienes que poner como ambos. O sea, un día te puede levantar y alguien te dice, no, es que para ser emprendedor hay que ser perseverante y creer en ti y darle adelante. Ok, entonces yo me vuelvo pues un testarudo porque creo en mí y sigo adelante. Pero al otro día te encuentras a alguien que te dice, bueno, no, pero ojo, tienes que ser más flexible, estás muy... Pero entonces es una línea ahí compleja y es muy real. Tienes que encontrar ambos. Tienes que creer en lo que vas a hacer, pero al mismo tiempo tienes que tener la capacidad de ser flexible para hacer cambios. Y a veces uno se La, va por un lado para el otro. la capacidad de mantener contradicciones, ¿no?, Sí. opuestas en tu cabeza y estar tranquilo a la vez. Entonces, a veces se queda uno en un negocio que se queda más tiempo del que era. O se pone de cabeciduro a decir, yo voy a sacar esto, yo puedo, yo lo hago. Pero son ¿Cuál fue negocios. ese para ti? Ese fue uno que se llamaba Señor K, que era un sitio montamos una escuela de formación en sistemas y en tecnología. No técnico, sino que era para la gente. Ah, no sé, era para que Qué tu cool. mamá fuera a aprender a utilizar el computador y a navegar. Esto es el año 2007, 2008. Entonces había Con como un cursos de Excel, cursos de Office. quiero hacer un curso de Excel, quiero hacer una página web. Y dábamos cursos de esto y mucha gente muy interesada, incluso cursos del 2008, cursos de iPhone, cómo manejar el iPhone. Y eso parecía muy interesante, pero ahí empecé a descubrir también entonces en qué sector estoy yo y el problema de estar geográficamente ubicado, el tamaño del mercado que te limita la geografía, el tener un espacio físico y perseveré demasiado tiempo. Por ejemplo, ahí digo, bueno, eso pude haber tomado aprendizaje y moverme más rápido, listo, esto en una casa, en un espacio con salones y computadores no va a escalar nunca ni está pasando mucho, pero a veces uno se queda y persevera y se apega un poco del negocio y eso a veces le juega a uno en contra del emprendedor. El tema de la lectura para mí también fue un gran descubrimiento. Yo siempre he sido muy lector, pero en mis primeros años no leía mucho de negocio. Leía más literatura, otras cosas. Ujú. Y llegué relativamente tarde al mundo a la lectura de los negocios, pero me voló la cabeza Mm. cuando lo hice, porque empecé a ver la cantidad de conocimiento compartido que hay ahí, de experiencias, de fracasos, de éxito, de qué hacer, de qué no hacer. Mientras preparaba la entrevista, escuché algunas de tus primeras apariciones en YouTube o en algunos otros podcasts, pero hace varios años, hace quizás 12 años, 13 años, y ya en ese momento hablabas de software as a service, de cobrar por internet, de venderle al mundo, de expandir tu mercado vendiendo por internet. ¿De dónde vinieron esas ideas a ti tan temprano? En ese momento, SaaS en Latinoamérica, no, hoy todavía es temprano, en ese momento era inexistente. Yo lo descubrí un poco prueba y error. O sea, yo como te dije, tenía estos negocios más tradicionales, pero siempre me ha gustado mucho la tecnología. Entonces yo empezaba a usar un servicio y en esa época pues ya había algunos servicios recurrentes y uno metía la tarjeta de crédito y te cobraba cada mes. Ujú. Y a mí eso como usuario veía del otro lado, pero veía el negocio y yo decía, este negocio es maravilloso. Yo aquí en el Qué negocio envidia ese tengo negocio. que salir cada mes a vender y a conseguir los clientes y a ver que lleguen y que me paguen. Y esta otra empresa tiene mi tarjeta de crédito y puede ser el 1 de enero y el 1 de enero festivo, lo que sea, ¡tin!, ahí cae el pago. Entonces ahí, por ejemplo, yo decía, no, un negocio que sea recurrente, esto es maravilloso. Después empezaba a ver y decía, bueno, hacemos campañas locales y salimos en cine y hacíamos mucha publicidad, pero al mismo tiempo el tamaño del mercado era muy pequeño. Estábamos en el barrio, en la ciudad, y siempre nos encontraba uno con el límite. Y yo veía estas empresas que vendían por internet y que ya no eran muchas, pero que yo uno decía, esta empresa que está en la India y yo desde Colombia le estoy mandando acá un pago a esta empresa, o sea, eso es tamaño de mercado, eso es ir por el Mm. mundo. Entonces yo ahí decía, no, este negocio mío, o sea, no, es un poco el insatisfecho constante. Yo decía, este negocio, no, pero mira el del vecino, cobra recurrente, le cobra gente en todo el mundo. Me daba duro también que decía, venía un festivo en Colombia o venía la Semana Santa
y el negocio se paraba. O venía diciembre, 24 de diciembre, y ya todo paralizado, pero los gastos seguían, la nómina, el arriendo y todo. Y yo decía, pero, o sea, es muy ineficiente tener este espacio acá. Y yo decía, en cambio, estos que están en internet funcionan 24/7. Puede ser un sábado a las 10 de la noche, está ahí prendido y funciona. Entonces yo sí como anhelaba como eso. Después me hizo clic y dije, y después esto se llama SaaS. Y descubrí el SaaS. Pero fue un poco prueba de error y de decir, este modelo de negocio es muy maravilloso. Y hoy porque si me vas a invitar a un negocio, yo te voy a decir, uy, bueno, pero tiene que ser recurrente, tiene que tener capacidad, amplitud de mercado, tiene que ser escalable y lo puedo hoy dar fe que el SaaS es un muy buen negocio, es un negocio escalable y que cumple con todas esas características. Algunos ahora dicen con ella hay que es el fin del SaaS, ese es otro tema. Se suele decir que la ejecución importa más que la idea. Dado lo que nos has dicho, ¿cuál crees que es el error más grande que cometen emprendedores al elegir la idea o el mercado o el negocio al que van a ponerle tanto esfuerzo? Yo no creo que hay ideas malas, lo que sí es que hay sectores que hay que saber que son más difíciles que otros y que van a tener que cumplir con unas características diferentes. Por ejemplo, si yo voy a montar un negocio como Rappi, pues tengo que saber que me estoy metiendo en el negocio de la logística y que es intensivo de capital y que voy a tener que salir y que va a ser un negocio complejo, que no es un negocio sencillo. De nuevo, como el ejemplo que ponía, si me voy a dedicar al sector salud en Latinoamérica, voy a tener que hacer un montón de lobby y conocer el segmento y demás. Entonces, pero al final yo he visto que no, yo te puedo decir que tu segmento no es malo o es bueno, que no me gusta, pero nada compite con tu pasión y eso le gana a todos. Y es cuando uno está obsesionado con un tema y a uno le gusta un tema y desde que se levanta, ve, piensa, estudia, lee, se ve todos los videos, se lee todos los libros. Contra eso no compite nada, porque lo más probable es que algo vas a sacar de eso. Y puede que estés incluso en un sector que no es bueno, es complicado, que vas a batallar, tenés que saber. Pero pues es que si estás apasionado, estás dispuesto a hacer lo que sea. Entonces hay un mix fuerte del emprendedor, porque al mismo tiempo una idea muy buena en un sector bueno, pero no tienes la pasión, te aburres, no quieres levantarte mañana a llevar el emprendimiento, a hacer la parte maluca, a tener esa intensidad y esa energía, pero con seguridad que tampoco va a funcionar. Así la idea sea buena y el sector sea bueno. Necesitas el paquete completo. Hablando de pasión y obsesionarse con algo, quiero meternos de lleno a inteligencia artificial. A inicios de año estábamos por agendar el podcast, esta entrevista que estamos grabando hoy en octubre, y me dijiste algo que se me quedó grabado y creo que fue un gran reflejo del momento en el que estamos. Me dijiste, Enzo, me prometí no ver nada que no sea inteligencia artificial para Alegra por los próximos meses. Es ahora o nunca. Es la oportunidad más grande de los últimos 10 años y no se va a repetir. ¿Cuál fue el momento exacto donde decides apostar todo por inteligencia artificial? ¿Hubo alguna conversación, alguna señal? Mi mundo y lo que a mí me gusta y cada vez me gusta más y mi edad tecnológica es de 20 años. O sea, yo me levanto a saber todos los días que salió nuevo y qué aplicación hay que usar y que me da duro cuando alguien me muestra una cosa que yo no conocía, me siento viejo. Entonces, obviamente, uno estaba viendo, bueno, salió ChatGPT y esa semana eso explotó, pero no era muy claro todavía como el uso y qué vamos a hacer con esto. Y algunas cositas empezamos a hacer. Pero sí recuerdo y hubo un momento ahí, fue el momento en que salió DeepSeek. El movimiento solo que generó de mercado y de bolsa y demás fue enorme.
Pero para mí fue también la masificación de luz. O sea, el costo, fue muy claro que el costo de esto va a bajar, que esto es un commodity, que esto ya no me tengo que conectar a ChatGPT o es exclusividad de este o este. Esto de hacerlo open source, de que sea masivo, de que esté en todas partes, de que el costo va a bajar de manera inclinada y asegurada durante los próximos años, fue como uf, no podemos esperar más, o sea, tenemos que empezar a hacer esto es tremendo, y te llevan un círculo, además, entonces empezás a usar más cosas, y te metes a más partes, y te metes a la burbuja en realidad. Eso es cierto, te metes a la burbuja y empezás a ver eso en todas partes y te enloqueces. Y eso nos pasó a nosotros a finales del año pasado, empezar a estar en la burbuja de, uff, mira esta herramienta nueva, mira esta otra herramienta nueva y mira esto cómo funciona. Y en ese momento fue muy claro para mi socio y para mí decir, esto es la locura. O sea, esto es como si hubiera llegado Internet otra vez. Nos tenemos que montar acá con toda y tenemos que enloquecernos con la inteligencia artificial. Tenemos que arrancar el negocio de cero como si lo fuéramos a hacer por primera vez. Ok. No solo en la operación y las metodologías, sino también en el producto y en la oferta de valor para nuestros usuarios. Si nosotros nos sentimos transformados hoy y somos conscientes de que somos unos early adopters, pero tarde que temprano estos tienen la capacidad de transformar el día a día de nuestros usuarios de una manera brutal, de una manera muy positiva. Y ahí empezó ese reto de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo hace uno Ujú. para transformar un producto de un momento a otro y llevarlo ahí al... ¿Cómo empujas a que tu equipo lo vea así de claro y todos te crean? Y uno cree que se levanta el otro día con esa revelación y que se la va a ir a contar a los equipos y que todos le van a uno a decir, sí, Jorge, maravilloso, ya. Todo contado, todo vamos a hacer ya. No es así. Sería perfecto ese mundo. Entonces, es un momento único, o sea, es un momento único en los últimos 20 años. O sea, porque digo, esto es como si fuera 1998, 1999, tal vez con burbuja incluida. Y ahí estábamos nosotros y es a toda máquina, concentrado en foco, meses, solo pensar en esto y empujar este tema. Y lo quisiera haber hecho antes, soy sincero, pero Ujú. creo que lo hicimos mejor, mejor un poco tarde, pero hacerlo. Muy pocas veces tienes la chance de ver cómo opera una startup exitosa desde adentro. Pero hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, podrás ver cómo opera Alegra. Alegra es una empresa que creció de 300,000 a más de 1.5 millones de clientes en los últimos 4 años. Levantó más de 20 millones de dólares y opera en 8 países. Uno de sus secretos es su sistema operativo en Notion, que centraliza toda su operación y les permite enfrentar un desafío muy difícil: vender software a pymes en Latinoamérica. Hoy ese mismo sistema estará disponible para ti, pero solo por un tiempo limitado. Así que apúrate y descárgalo antes de que desaparezca. Ahora sí, volvamos al episodio. Mencionaste que hay gente que piensa que la IA es el fin del SaaS. Cuando tú y tus socios se juntan a pensar, ok, ¿qué hacemos con esta tecnología? ¿Cuál era la reacción emocional? ¿Era qué locura lo que vamos a poder hacer con esto? Miedo en el sentido de, ok, si no nos movemos rápido, esto efectivamente es un riesgo para nuestro negocio. Ese tema de la AI es el fin del SaaS vino un poco después que salieron varios artículos y hubo varias personas en la burbuja hablando de cómo era el fin Ujú. del SaaS. Y en un momento uno se lo preguntó. Yo no creo y nunca dudé mucho de que el SaaS va a seguir estando ahí, porque parte de la propuesta era como cada uno va a poder construir su propio software, cada uno va a poderse servir y ya no Ujú. necesita ir al software de un tercero. Yo Ujú. creo que eso está lejos y eso tiene un nivel de complejidad que quien no ha hecho software tal vez no se lo imagina o quien no está en el día a día, pero hoy no quiere. Que yo lo pueda hacer no quiere decir que sea la mejor opción. Que yo pueda hoy, sin mucho conocimiento, sea capaz de hacer una aplicación, no quiere decir que eso es mejor que pagar $5 por una que ya funciona y está hecha. Ujú. Ujú. Entonces, yo no creo que el SaaS esté en riesgo y esa no fue tampoco nuestra motivación.
Y lo que nos movió en ella y a nosotros en ese momento es esto, como te decía al principio, esto nos destapa una caja nueva de problemas que podemos resolver. Te voy a poner uno que lo resolvimos y es muy poderoso, y antes era más difícil: la conciliación bancaria. Entonces antes pues queríamos hacer la conciliación con el banco y juntábamos y hacíamos match de transacciones y hicimos un muy buen proceso, pero seguía siendo manual, línea por línea. Ahora con inteligencia artificial, y esto ya lo tenemos hace meses, pues tú te subes el PDF o le tomas una foto al extracto del banco y él solo hace todo y te dice las transacciones que no están o que están, o el que cree, incluso te sugiere que cree que. Entonces lo que empezamos a ver es, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros usuarios que antes técnicamente eran muy complejas y que resulta que ahora un equipo lo puede resolver en 8 días. Yo no creo que ni los competidores estaban cerquitas siquiera de pensar, pero era como una batalla con nosotros mismos de esa premura de, no, tenemos que poner esto rápido, porque ¿cómo no vamos a sacarle provecho a esto? Y ese fue el afán de cara al producto. Internamente también era como, qué montón de habilidades nuevas las que esto nos desarrolla. Un montón de habilidades nuevas para los equipos, para pensar, pero esto hay que empujarlo. El equipo solo no lo va a hacer a veces, algunos sí, pero otros equipos no es tan natural que eso pase a esa velocidad. Estabas mencionando el progreso que han hecho adoptando inteligencia artificial. Sé que ya han lanzado decenas de funcionalidades este año de forma bastante rápida. Y estabas describiendo que tenían que arrancar de cero como empresa, como producto, como organización. ¿Qué fue lo primero que tuvieron que deshacer o cambiar para poder hacer ese cambio? En ese momento, cuando dijimos vamos a hacer todo esto, por mi cabeza pasaron, bueno, vamos a hacer esto, hay que reescribir y vamos a ver y un montón de cosas. Pero el otro día, cuando fui a sentarme con el equipo, la verdad es que me sorprendió que no todos veían la misma oportunidad que veíamos nosotros. O sea, incluso gente muy joven, y era como, bueno, vamos a hacer todo esto y ahí ahora borrón y cuenta nueva. Hay mucha gente como, wow, ¿y qué pasa con el roadmap que tenemos? Y vamos más despacio, y esto parece que hay que planearlo, y por qué no lo metemos en el segundo semestre del 2025. Entonces, a pesar de que veníamos con un montón de ideas, en realidad lo que vimos es la primera tarea que teníamos, y que creo que tienen la mayoría de organizaciones ya más grandes. Cuando uno es una startup y somos 10 o 20, tal vez eso es más natural. Ujú, ujú. Pero ya a medida que creces, y creo que es el reto más grande hoy, ¿no? ¿Cómo voy a transformar culturalmente y a convencer a la empresa y al equipo y a todas las personas de la oportunidad y del cambio y de lo que tenemos que hacer acá? Entonces, eso no fue tan sencillo, pero hicimos algo que creo que salió muy bien, y es que hicimos una hackathon interna. En diciembre repartimos equipos combinados de desarrolladores, diseñadores, producto, customer experience, sales, el que se quiera sumar, muchos equipos. Creo que hicimos unos 30 equipos diferentes. Y dijimos, bueno, tienen, creo que eran 10 días, 8 días, para empiecen a traer la idea, y van a tener 8 días para llevarla. No recibimos prototipos, tiene que estar en producción la idea que traiga. No en producción de Alegra, pero tiene que estar operativo. Ok. Y en ese momento, obviamente, los escépticos dijeron, es imposible, o sea, en 8 días quieren que no vamos a hacer nada. Y algunos dijeron, listo. Y pues hubo presentación y hicimos una premiación, y eso fue, yo creo que un shock eléctrico para todos, y en especial para los que no lo habían visto, porque muchas veces es que yo no lo he usado, no lo había visto, no lo he descubierto, y fue en 8 días ver equipos que hicieron lo de la conciliación bancaria, que hicieron poder crear una factura por voz, poder crear una factura con un audio de WhatsApp, cosas que eran muy complejas y que ahora lo estábamos resolviendo en cuestión de días. Y eso fue, y entonces, bueno, se acabó el año, diciembre, fue muy interesante, todo el mundo muy involucrado, y cuando arrancó enero ya fue mucho más fácil, ya, hey, vamos a hacer todo esto, y ya todos estaban como, sí,
esto es lo que hay que hacer, obviamente hay dudas, pero ya estamos todos convencidos, vamos a hacerlo. Y empieza un proceso, obviamente, de llevarlo al producto, pero también de transformar a todos los otros equipos. Y yo creo que ahí también se involucra uno, pues, o como founders y como CEO y como mi socio CTO, de que nosotros estemos convencidos. O sea, que yo esté llevando al equipo de marketing, bueno, ¿y cómo hicieron esto? No, ¿cómo van a hacer eso así? O Jorge, te queremos presentar esto. Y yo, ¿cómo lo hicieron? No, así ya no lo quiero ver. Volvámoslo a hacer. ¿Y qué deja ChatGPT? Y tenemos esta estrategia. ¿Y qué dijo ChatGPT de esa estrategia? O sea, y si uno, si vos estás convencido, eso irradia. Y eso fue un proceso de esos primeros días, Repetirlo 1000 veces. repetirlo mis veces y si es y si funciona. Y ha sido muy poderoso porque vos veías a esas personas que al principio eran como, ¿de qué me estás hablando? No sé qué es lo que quieres que yo haga con esto. Hoy son unos consumidos locos de la inteligencia artificial que se transformaron y vivieron eso. Pero si eso no sucede, el resto es muy difícil, porque el resto, si el equipo no lo hace y si el equipo no está convencido, pues nunca va a suceder. Y eso fue el logro más grande creo que tuvimos este año, es haber hecho que el equipo esté totalmente alineado y convencido de que la inteligencia artificial transforma lo que nuestros usuarios encuentran en el producto y su día a día y que también transforma lo que nosotros podemos hacer como equipo. Adoptar IA es más fácil si tu empresa nace post ChatGPT o post LLMs porque tienes la oportunidad de empezar de cero, ¿no? Ustedes han hecho un cambio, parece bastante radical, pese a que como empresa llevan 12, 13 años en el mercado. A otros emprendedores que están enfrentando esta transición hacia inteligencia artificial, pero a lo mejor sienten que su empresa está estancada por procesos, cultura o incluso miembros de equipo que se resisten, ¿qué les dirías? Yo creo que esto hay que ponerle atención, esto es importante, esto es como el que no se montó en Internet y pasó. Muchas empresas se quedaron diciendo, no, Internet, eso todavía no es para nosotros, es que no entienden el mercado, eso no va a pasar. A, a todos pasó, unos más rápido que otros, y esto va más rápido aún. Entonces, es muy difícil encontrar hoy una industria o una empresa que no se pueda ver beneficiada. Y si esa empresa no lo está haciendo, lo más probable es que lo va a hacer su competencia. Entonces, primero, yo creo que hay que ver que esto no es opcional, independiente que haya una burbuja en la bolsa, inversión, eso es otro tema. Pero en la vida real, esto es una herramienta que tenemos que utilizar. El que nació hoy tiene una ventaja y esa yo la envidio un poco. Claro que tiene cosas difíciles, pero también tiene cosas buenas. Voy a arrancar de cero. Voy a elegir cuál CRM utilizar. Y hoy puedo utilizar un CRM que es AI nativo, hecho fácil, sencillo. Voy a hacer el No desarrollo Salesforce. Voy a hacer el desarrollo de software. Voy a arrancar de cero con las herramientas y el equipo que empiece de cero va a ser nativo, Cursor o Codex o Cloud o lo que quieras. O sea, esas son ventajas porque hacerlo desde el principio es muy natural. Muchas cosas las voy a poder empezar a hacer desde cero. El producto mismo lo va a desarrollar desde cero. Hoy lo más fácil sería arrancar un producto de cero y asegurarme que todo está desde el principio. Bueno, voy a hacer este botón, voy a hacer este formulario, pero un momento, hagámoslo. ¿Cómo sería esto modo AI? Eso es mucho más sencillo que transformar procesos, además que ya están siendo usados por miles, cientos de miles de usuarios. Entonces ahí hay una ventaja. ¿Qué le diría yo a una empresa para transformarse? Lo primero es quien la lidere tiene que estar convencido y tiene que prepararse para estar convencido. Si hay alguien que lidera una empresa y tiene dudas, es que no lo va a lograr, porque si yo estoy dudando, ¿quién me va a creer a mí si yo mismo estoy dudando de que AI vaya a funcionar para mí? Y ahí hay un reinventarse y volverse a capacitar y volver a aprender cosas y decir, bueno, a ver, yo quiero entender muy bien de qué se trata todo esto. Y ese es un primer paso, que tengas claro y entender, no sé, si te vas a sentar, si vas a estudiar, conectarte y al mismo ChatGPT preguntarle
mil cosas de tu negocio, de cómo va, pero que vos descubras realmente y estés convencido de qué funciona, porque hay tanto ruido alrededor de esto, porque es muy fácil decir, no, yo una vez lo utilicé y se equivocó y yo creo que eso no funciona, entonces yo no lo voy a volver a mirar. No, algo tiene esto para que haya tanto ruido alrededor, pero tengo que formarme y tengo que asegurarme que lo entiendo. Una vez tengo eso, creo que tenés que llevárselo al equipo y tenés que asegurarte que tu equipo es, y yo creería que no todo el mundo va a estar listo para hacer ese cambio. Pero si mi equipo no está convencido, tengo que empezar por ahí y tengo que tener ese mix. Yo hoy veo, hoy un chico que se está graduando en la universidad, y eso que él no es nativo de AI, pero por lo menos los últimos 2 semestres de la universidad los terminó a punta de ChatGPT. Y la tesis La tesis la y los hizo, exámenes. no voy a decir qué porcentaje, pero él se graduó ya muchas, ni qué decir del que esté saliendo del colegio, pero no tenemos que ir tan allá, pero el que está saliendo de la universidad ya viene modo ChatGPT, ya él no tiene dudas de que eso funciona, o sea, se acaba de graduar de la universidad, modo ChatGPT, no tiene ninguna duda de que eso funciona. Ahí hay mucho valor y creo que sí hay una brecha generacional grande que mientras una persona más adulta no lo ha utilizado, lo ha usado ocasionalmente, es un reto tecnológico importante. Entonces ahí tienes que tener ese mix. Es, Bueno, voy a sumar más es, personas que me obliguen a ver esto cómo funciona. Ese es un o sea, camino. hoy al contratar das más peso a la juventud de cierta forma. Nosotros en Alegra siempre, y los años un poco me han llevado a creer mucho en eso, y es una vez es una discusión, porque a veces un poco la teoría y uno escucha mucho y dice, no, hay que traer ya personas que sepan Experimentada, que ya esto, saben. más, que lo hayan hecho. A veces sí, y en ciertas posiciones sí, pero eso también a veces te da te trae otros problemas a veces te disminuyen la velocidad, porque pues sí es real que hay una brecha de generación ahí. Yo soy muy convencido y en Alegra somos muy convencidos del talento joven y alguien que viene y nunca lo ha hecho, pero se ve bueno, se lo quiere comer, está estudiando, aprendiendo. Yo digo, bueno, ahora vas a hacer esto. Nunca lo he hecho, no importa. Y más ahora con inteligencia artificial, tienes un mentor las 24 horas al día que te va a ayudar a hacerlo aún mejor. Si vas a ver el promedio de edad de Alegra, es muy jóvenes, muy, 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 muy jóvenes. Pero sobre todo también está esa inquietud tecnológica, o sea, el que se levanta mañana a ver qué herramienta nueva salió y la disfruta y es un placer encontrar una herramienta nueva, esa curiosidad, esa es fundamental. Quiero ir a un nivel más táctico, más práctico de qué cosas han hecho para reinventarse como empresa, ¿no? Hacia inteligencia artificial. Quiero empezar hablando de la organización de los equipos. Tradicionalmente en ingeniería de software, las startups suelen organizar los equipos por producto, por país, por stack. Me pregunto si esa estructura sigue funcionando en un mundo de inteligencia artificial. ¿Hubo algún cambio que hicieron reorganizarse tu equipo de alguna forma para poder moverse más rápido con la velocidad y poderes que te trae la IA? Primero, esto está en progreso, o sea, estamos todavía apenas, estamos empezando la ola. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos empezando, estamos apenas descubriendo qué funciona y qué no funciona. Nosotros no hemos hecho tantos cambios porque creo que ya teníamos un modelo muy plano, con equipos muy pequeños, con mucha independencia, equipos de delivery con capacidades independientes, volando solos. Eso no lo hemos cambiado mucho. Lo que sí cambia es la expectativa de la velocidad, la expectativa de lo que ese equipo puede hacer y la expectativa de la cantidad de recursos que necesita para tener un output incluso mayor de lo que tenía antes. Eso significa que esperas que se muevan el doble de rápido, que consigan el doble de resultados. ¿Cómo se traduce eso a la evaluación de performance de fin de trimestre o fin de año? Sí, sigue siendo también algo en descubrimiento, pero ha funcionado. O sea, hay ciertos equipos, como te digo, yo creo que mercadeo y todo lo que es growth y contenido,
ahí tu expectativa es que sea un output 5 veces más, o sea, la edición, la generación de contenido, los videos, las piezas, y lo hemos visto, y ya ese es el estándar. En desarrollo también se ve ese incremento. Creo que no es tan parejo entre todos los equipos, porque obviamente hay equipos que se enloquecen y empiezan a desarrollar y toman un ritmo de una velocidad impresionante. Y hay otros equipos que les cuesta más y son un poco más cautos a la hora de usar estas herramientas. Lo que pasa en el tiempo es que se van nivelando, porque yo creo que si tu equipo vecino empieza a sacar a producción cada 8 días y en 6 meses se hizo todo un roadmap completo, Mm, o no, empieza, no quiere que ese equipo es malo, pero quiere decir, la pregunta es, bueno, pero ¿qué no estás usando? O sea, no le estás creyendo a la herramienta, no la estás utilizando. Entonces, y por eso volvía siempre al equipo, porque si tú tienes esas personas que ya están convertidas, convencidas, que mm. ya no ven que eso se puede hacer de esta manera, son unos jalonadores muy importantes dentro del equipo, porque ese mismo equipo le va a decir al equipo al lado, pero a ver, nosotros vamos a 100, ¿ustedes por qué van a 20? ¿Qué pasa? ¿Qué no están haciendo? Y eso se empieza a notar, porque las velocidades, todos estamos ganando velocidad. Escuché al CEO de Airtable, esta empresa de SaaS bastante grande, contar cómo cambió su propio trabajo, su propio rol como CEO durante su transformación de IA. Y él hablaba de que de pronto volvió a programar mucho más, a prototipar mucho más, a meterse más al código. ¿Hiciste algo parecido o cómo cambió tu propio rol como CEO durante esta transición? Mis capacidades de programación son muy limitadas, lo que lamento. Eso se lo dejo a mi socio. Siempre sí he estado muy involucrado en el producto y siempre estoy viendo prototipos. Todos los días estoy viendo prototipos con el equipo del producto. Ya hay un cambio de velocidad porque el volumen al que hacemos prototipos se disparó. Mm, Entonces de hecho, hoy mi problema es mantenerme al día con la cantidad de prototipos que hacemos. Entonces, yo creo que no lo había abandonado, nunca me había alejado del producto, estaba ujú, viendo prototipos. Se ha vuelto más demandante, precisamente por la velocidad que el producto lleva, pero estar involucrado ahí ha permitido ser demandante con el equipo en decir también, hey, no puede haber un prototipo que no tenga AI. Ya todos los prototipos y todo lo que queremos ver de acá en adelante, en algún momento, así sea por detrás, adelante, lo que sea, tiene que involucrar AI de cara al usuario. Entonces, por ejemplo, una anécdota que sucedió con el equipo cuando estábamos empezando con esto que te digo que hay que meterse y empujar, le dije a un equipo, bueno, vamos a hacer un sitio web para este tema con 100 artículos. Y el equipo dijo, ok, yo, pero lo tenemos para el viernes. Y el equipo, pero pues, imposible, ¿cómo va a tener un sitio web completo con 100 artículos para el viernes? Yo le dije, vamos a hacer una cosa, ¿ustedes creen que no es posible? No, no es. Yo lo voy a hacer y yo el viernes les tengo el sitio con los 100 artículos publicados. Y alguien en el equipo dijo, no, 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 un momento, no vamos a dejar que Jorge nos gane esta batalla. Nosotros lo vamos a hacer. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo. Efectivamente lo hicimos y el lunes teníamos un sitio web publicado ya no con 100, sino con 200 artículos, porque cada equipo, por cada lado hicimos 100. Entonces, ese tipo de retos y de involucrarse, yo creo que mm, sí es muy valioso y cuando uno disfruta la tecnología se vuelve muy entretenido, o sea, no es trabajo, para mí mm. es entretenido. Por ejemplo, ahora con todo el lanzamiento, pues lo que estamos viendo con Comet, el navegador de Perplexity, Es- que tiene estoy usándolo ahorita, es increíble. también. Entonces al principio uno es al equipo, bueno, vamos a hacer esto y con Comet y automatizamos y hacemos, y hay personas que son como, no, Jorge, pero es que no estás, bueno, yo lo voy a hacer así y les voy a mostrar cómo se puede hacer. Entonces, yo creo que se vuelve un poco, uno vuelve otra vez y cuando uno lo disfruta, volver a disfrutar la tecnología, el uso, de descubrir Mm, usos, de automatizar, esa sensación de levantarse a descubrir una nueva herramienta, es como un nuevo videojuego un poco. Esto es un juego y es ujú. descubrir una herramienta nueva que cambia las cosas. Y cuando yo soy y se la llevo al equipo de primero, me siento y les digo como, miren, es que ustedes están muy mayores ya, yo les estoy trayendo, que es lo último. Y creo que le permite a uno
volverse a involucrar mucho en los procesos y ayuda mucho a generar esa transformación. De nuevo, si es uno el que está convencido de que eso es así. Te voy a robar esa idea de retar al equipo para dentro de Startupeable. Quiero hablar un poco de cómo IA cambia SaaS a nivel de producto y de negocio. Y te empiezo contando algo que estoy viendo, que es que cada vez más startups, más softwares, están yéndose hacia interfaces conversacionales, ¿no? Y en Latinoamérica lo veo particularmente sobre WhatsApp, donde WhatsApp empieza a tomar un rol casi protagonista al mismo nivel, incluso más que la plataforma que tienen esas empresas de SaaS o cualquier otro tipo de software. Y entonces, en ese contexto, ustedes, pues, con Alegra, están de nuevo trabajando, tienen una plataforma, ¿no? Que atiende a contadores, a pymes. Entonces, me imagino que estás viendo también estos, digamos, cambios a nivel de cómo los usuarios interactúan con la tecnología. Me pregunto, ¿cuál es el futuro del diseño en este mundo de IA, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Donde WhatsApp juega un rol tan prevalente? Me imagino, me pregunto, si te ves productos que son cada vez más WhatsApp y menos dashboards, por decirlo así. Sí, eso es una buena pregunta. Nosotros sí vemos WhatsApp e incluso en estos días pues sí hemos estado hablando es canal de comunicación e interfaz de cara a los usuarios es WhatsApp First. O sea, tenemos que, porque históricamente el SaaS depende mucho del correo electrónico, del formulario, de las páginas. Y En no es Estados Unidos, sobre todo. Sí, y no es fácil, y en Latinoamérica sí que es cierto. Y esa es una de las ventajas que tendría una startup hoy arrancando. Tal vez hoy mi interfaz es WhatsApp, si fuera a arrancar una startup, muy probable. Mm. Pues nosotros lo hemos hecho y lo vemos. Por ejemplo, en México eh, pasa algo muy particular, es que muchas veces las empresas pequeñas no hacen ellas mismas las facturas y no saben ni cuál es el software de facturación que están usando. Le mandan todos los datos por WhatsApp a su contador y el contador elabora nuevamente. Pero eso era un doble proceso, obviamente. Entonces lo que hicimos es una interfaz de WhatsApp donde la empresa a ese WhatsApp, que es el del contador, le escribe los datos de facturación, pero el contador no lo recibe, sino que lo recibe Alegra, hace la factura, la envía y se hizo. Pero el contador ya no tiene que hacer ese proceso, sino que lo hice. Y uno ve cómo WhatsApp se va volviendo efectivamente el mejor canal de comunicación, de soporte. Entonces, sí hay una gran oportunidad. Ahora, es difícil saber en qué va a determinar un poco la interfaz de todo esto que está sucediendo. Porque tenemos por un lado el SaaS tradicional, que es vas a un sitio web, Plataforma, web. y APIs y todo, y estás ahí, y eso funcionaba bien, pero requería un proceso manual y visitar a la plataforma. Tienes además ahora WhatsApp, que en Latinoamérica para los negocios pequeños y para el B2C, el día a día, WhatsApp es el rey, el rey. Exacto. Pero tienes al mismo tiempo, por otro lado, una interfaz de AI generativa de texto como ChatGPT o Gemini, en donde pues ya el usuario ya se acostumbra a poner y me devuelve. Pues ahí hay una buena pregunta y es difícil y es retador para los equipos y para nosotros ha sido retador es porque no hay todavía un referente ganador. No es tan obvio qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, parece que el ganador es ChatGPT, entonces pongamos una conversación en todas partes y yo a eso le converso. Pero eso tiene un problema en procesos que son determinísticos como la contabilidad, que son exactos y que yo necesito datos. Eso ahí no funciona tan bien. Te genera otros riesgos u otros Sí. problemas. Entonces, ¿qué tal si más bien la AI la metemos en los procesos y se parece al SaaS, pero en lugar de hacerlo con 10 clics, lo hago en 3 clics, porque ahora alguien lo está haciendo por mí. Pero no hice un prompt, sino que lo viví dentro del producto. O si esto se vuelve tan poderoso y la interfaz, a veces lo empezamos a ver, hay usuarios que entonces ya no vienen tanto a la aplicación, al sitio web, sino que si yo te mando los reportes por WhatsApp y te abro un agente al que le puedes preguntar del negocio, cómo va, tal vez el gerente no se vuelve a meter a la plataforma porque todo se lo puede preguntar a WhatsApp.
es difícil saber hasta dónde el SaaS ahí ya cambia el modelo radicalmente. O sea, esa ventana, eso no se ha resuelto. ¿Cuál va a ser la interfaz ganadora y definitiva? Y hay que probar, que proseguir probando, ensayando, sacando a producción, ver qué funciona, qué no funciona. Y yo creo que ahí nosotros hemos hecho muchas cosas. Hay cosas que incluso pasan invisibles, el usuario no se da cuenta, pero detrás hay un montón de cosas. Y ahí es donde todo se vuelve también valioso el output. De pronto no es tan importante la interfaz, sino que el resultado final se esté dando, con magia o no, pero que funcione. Sé que con sus funcionalidades de IA ya le están ahorrando decenas de horas a sus clientes, pero Santiago, tu socio, me contaba que aún están descubriendo cómo monetizar esas funciones de IA. Dado que IA parece multiplicar el valor que le puedes generar a tus clientes, ¿cómo crees que cambia el modelo de negocio del software, ¿no? De cómo uno captura ese valor como proveedor? ¿Y qué pasa con el modelo de suscripción? Mucho se habla de si el modelo de suscripción va a morir o va a quedarse. De nuevo, es una pregunta difícil. Yo sigo viendo que el modelo de suscripción en algunos servicios sigue siendo muy valioso, no va a cambiar y le quita mucha fricción a todas las partes. O sea, no tengo que tomar yo una decisión de compra, no hay que hacer una decisión tampoco del lado del proveedor del servicio. Yo decidí usar esto, cumple con este objetivo y a cambio de eso yo pago este monto, siempre y cuando yo esté recibiendo ese beneficio. Yo creo que esa es una transacción que es muy valiosa para ambas partes. Nadie va a decir, no, yo ya no voy a pagar esto y, o sea, genera mucha incertidumbre de lado y lado. En algunos negocios yo creo que sí hay unos cambios más radicales, sobre todo cuando es mucho más claro el output final. Si yo, no sé, estoy procesando documentos y simplemente te puedo decir, bueno, ahora proceso 10 veces más, te ahorro un montón de personas, el output final es muy claro y el precio ahí tal vez va a modificarse. Nosotros tenemos un reto de todas maneras por nuestro segmento, que no es tan sencillo y es, nosotros le vendemos principalmente al contador y a la pequeña empresa, mediana empresa. El contador es una persona más conservadora por naturaleza y le gustan las cosas bien hechas y estar seguro de que funcionan. Y la empresa, lo que le pasa a la empresa es que no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo de planear, de invertir, y muchas de las empresas medianas y pequeñas, los equipos están muy agobiados de trabajo, tienen que cumplir 1000 tareas al mismo tiempo. Entonces tampoco tienen tiempo de ir, investigar y hacer cosas, a veces educarse o implementar cosas nuevas. Entonces nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es más, queremos que el usuario lo use. No queremos tener que él tenga que estar pensando si esto me vale más o menos y tomar una decisión. Lo que queremos es mostrarle que esto es muy poderoso, que le transforma cómo lleva su día a día, que le transforma su negocio y que lo use. Si ese usuario encuentra valor, y eso sí lo hemos visto, y es todos los usuarios que empiezan a usar las herramientas de inteligencia artificial, son las herramientas que ahí mismo te vuelves dependiente. O sea, ya las que ya dices, Ya. si yo puedo hacer la conciliación del banco en 5 minutos, algo que me tomaba 2 horas, es que yo no la vas a querer hacer de 2 horas. Ya Claro. eso es sticky, lo quieres hacer, ya te quedaste haciendo la conciliación bancaria en 5 minutos. Tenemos un bot, por ejemplo, también que cobra facturas y le escribe a los usuarios por WhatsApp que deben una factura y hace toda la gestión. Si yo le entregué mi cartera y él me ayudó a cobrar esas facturas, yo ya no voy a querer hacer eso a mano. Entonces, nosotros lo que estamos buscando ahora es que el usuario descubra esas funcionalidades, descubra que AI, SaaS, estar en la nube, en Internet, tiene una ventaja 10 veces mejor que un software legacy instalado, que todavía sigue siendo una opción para muchos. Ujú. Si eso sucede, yo creo que no va a ser difícil monetizarlo, porque el mismo usuario va a ver mucho valor ahí. El mismo usuario va a decir, esto me transformó mi negocio, esto de verdad generó un impacto en mi negocio y, no va a ser tan complejo de monetizar. Pero en la etapa en la que estamos en una etapa aún
de educación, de tracción, y donde que queremos es que el usuario descubra lo transformador que esto puede ser y cómo le cambia su día a día usar herramientas nuevas en Internet y de inteligencia artificial. Jorge, decías que los contadores tienden a ser un poco más conservadores por su perfil de trabajo, que las pymes no tienden a tener mucho tiempo para probar cosas nuevas. ¿Qué has aprendido acerca de la mejor forma de vender inteligencia artificial a estos clientes, ¿no? Sin asustarlos, quizás sin sobrecomunicar la complejidad técnica, ¿no? Sí. Yo creo que no es tan diferente a otras tecnologías. Cuando uno arranca siempre te vas a encontrar al early adopter Ajá. que casi que lo quiere utilizar así no esté listo y así haya problemas, pero quiere estar ahí de primero. Siempre vas a encontrar el que llega después y porque le contaron y le dijeron. Y también siempre vas a encontrar el late adopter que a pesar de que ya todo el mundo lo usa, él todavía no está convencido. O sea, yo creo que ahí no hay mucha diferencia. Lo que sí nos ha permitido a nosotros la inteligencia artificial es tener una ventaja competitiva mucho más grande. Cuando nosotros arrancamos, nuestros competidores y en la zona, el software, como dijiste tú, el SaaS llegó tarde. Nuestros competidores eran todos instalados. Incluso había algunos que eran cloud denials y decían, no, es que al contador no le gusta en la nube y eso instalado. Y ahí nosotros dijimos, no, 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 claro, que, o sea, el futuro es este, es que ahí no hay mucha duda. Y empezamos SaaS y muchas funcionalidades y las ventajas, móvil y todas las ventajas. Y sacamos una ventaja así. Para muchos eso no era suficiente y aún no es suficiente. Y dicen, sí, pero yo tengo este software acá instalado y pues sobrevivo. Lo que está haciendo AI es que esa ventaja que tenías acá y esa comparación se creció. O sea, ya, Mm. no sé si era 3x, ahora va para 6x, para 7x. Y esa brecha no va a ir sino creciendo entre el software instalado legacy y un software nuevo SaaS con inteligencia artificial. Llega a un punto en donde yo creo que se vuelve, que ya no es negociable, que ya no puedes decir, no, yo me voy a quedar con este otro. No, pero es que cuando tienes una ventaja, una diferencia de 10x, estás poniendo en riesgo es tu negocio y tu supervivencia. Ya no se trata de elegir cuál es el software que vas a usar. Es interesante esto que dices, porque SaaS como industria en Latinoamérica ha tomado tiempo en crecer, ¿no? O sea, no han habido, digamos, tantos unicornios, digamos, que facturen 100, 200 más millones de dólares vendiendo SaaS. ¿Era IA la pieza que faltaba para que explote el SaaS en Latinoamérica? Yo creo que sí, yo creo que puede ser. Yo creo que puede ser porque es que no nos podemos, o sea, y tú creo que los conoces, no voy a mencionar acá nombres, pero hay software en el mercado que son muy usados y son software instalados y son Mm. software que pueden tener 25, 30 años y son software que están lejos de poder implementar inteligencia artificial. O sea, es que piensa, yo a veces le pongo a algunas personas este ejemplo, es como que tú Lo, lo dijeras, que, lo que los inversores usualmente dicen, o creo que se escucha hasta ahora, es, oye, para una pyme en Latinoamérica, gastar $200 al mes, $300 al mes en un software, es equivalente a contratar a una persona. Es muy difícil hacer esa compra. "Sí". Pero nosotros estamos hablando de que el SaaS es también muy eficiente. 200 o $300 no es nuestro ticket son $20. Por lo general, Ujú. el problema no es el costo. Una empresa en Latinoamérica, que nosotros tenemos cientos de miles de empresas y vamos muy bien, pero también encontramos todavía un universo enorme de empresas que no usa SaaS y no usa estas herramientas. Pero por lo general no es el precio. El problema no es el costo, porque nosotros tenemos paquetes desde $5 y en algunos países es freemium, puedes arrancar gratis. El problema no es la voluntad de hacerlo, de romper la barrera tecnológica, de atreverme, de sacar un poquito de tiempo para hacer esa migración. Hay algo que un ejemplo que le pongo a veces a algunas personas es como, piensa que tú antes le llevabas a tu contador una carpeta con todos los documentos físicos y la tenías que ir a llevar o la mandabas con alguien
pero había un desplazamiento físico y en Ciudad de México, entonces eso te iba a tardar 1 hora en llevar unos documentos. Con suerte. Y ahora te dicen, bueno, mira, salió algo nuevo y es que les puedes mandar eso por un correo electrónico y le adjuntas los documentos. Y muchos, pum, lo hicieron y corrieron y ahora te lo mando por correo electrónico. Pero algunos se demoraron y te dirían, no, yo no tengo tiempo de aprender a usar el correo electrónico. No tengo tiempo porque tengo que ir a llevar estos documentos y tengo que ir a llevarle a varios contadores esto. Entonces, se vuelve un poco eso. Es como yo me quedo llevando los papeles físicos porque no tengo tiempo de aprender el correo electrónico. Pero quien ya usa el correo electrónico dice, esto era obvio, es obvio que al usar el correo electrónico voy a ganar mucho tiempo. Y esto es un poco lo que sucede ahora. El uso de SaaS, de herramientas de inteligencia artificial, es la misma analogía, es la cantidad de tiempo que vas a ganar, pero tienes que dedicarle un poco de tiempo a aprender y a usarlo y a querer usarlo. Entonces, cuando eso va pasando y la diferencia se vuelve tan grande como entre llevar una carpeta física o mandarla por correo electrónico, creo que sí hay una migración a estas herramientas y vienen unos años muy interesantes. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Jorge, quiero empezar a hablar de algunas implicaciones futuras de inteligencia artificial sobre tu mercado, sobre lo que estás viendo. Y partiendo con el rol del contador. Sí, has descrito el nivel de impacto en la productividad de un contador que puede generar el software de Alegra hoy. Mencionaste el caso de las conciliaciones, pasando de 2 horas a 5 minutos. Si un contador hoy puede atender 200 clientes en vez de 20 con inteligencia artificial, la matemática dice, oye, a lo mejor sobran contadores, ¿no? ¿Cómo ves el impacto de esa tecnología sobre tu mercado? Sí, una pregunta que nos hacen con frecuencia es si esto llega a reemplazar al contador. Yo no creo, y la respuesta de nuestro lado es no, por la complejidad que tiene el sistema fiscal y contable en América Latina. Es como tú crear tu propia aplicación. Que lo pueda hacer no quiere decir que lo voy a hacer. Que yo pudiera llevar mi propia contabilidad no quiere decir que lo voy a hacer. Porque hay un nivel de riesgo grande, de incertidumbre. En el caso de México, el SAT saca comunicados, cambia fechas, hay reglas, hay normas. En Colombia la DIAN, en Perú la SUNAT. Entonces eso va a cambiar, eso se volvería un trabajo, aunque tengas todo el apoyo y la herramienta y todo, sería muy estresante y nadie quiere vivir eso. Yo creo que el rol del contador está ahí, es muy importante. En América Latina el contador es muy importante, es como el doctor de la empresa. Y ese rol ahí va a seguir siendo muy importante. Lo que sí es que va a ir cambiando y tal vez ahí es donde viene el cambio. La verdad es que muchas de las contabilidades que se llevan en América Latina están hechas solamente para decir cuáles son los impuestos que hay que pagar. Y es el único labor que hace el contador. Que no tiene... Para evitar multas. Exacto. Y la empresa lo único que tiene que contar es dígame cuánto pago impuestos y ya. No hay nada más. Pero piensa que el rol del contador podría ser mucho más interesante, porque el contador tiene un conocimiento adicional que muchas veces la empresa misma no lo tiene. Por lo general estamos hablando de empresas medianas, pequeñas, en donde el gerente hace un poco de todo y tiene que lidiar con un montón de cosas, equipos pequeños.
qué valioso sería tener un contador que te pueda venir a decir cómo viene tu flujo de caja, la relación de tu cartera, cómo se ha desempeñado, los mejores clientes, cuáles son los riesgos que estás viendo hacia adelante, cómo se comporta tu historial de ventas, el movimiento del inventario. O sea, hay un montón de información adicional que hoy nadie está revisando y nadie está utilizando. Entonces, más que decir que el contador sobra, yo creo que el rol del contador sí va a cambiar. De hecho, ya ha cambiado. Anteriormente, hace unos años, que tenía que hacer el contador? Volver a digitar. Cuando le mandaban estas carpetas de las que hablaba, el contador recibía eso y volvía, en muchos países volvía y lo digitaba, todo, otra vez, horas. Eso ya no se hace tanto, pero no quiere decir que el contador no, pero quiere decir que el contador antes se volvió más valioso y te ayuda con los impuestos. Ahora piensa que el contador libera más tiempo y no tiene que conciliar manualmente. La elaboración de las facturas es automática, los asientos, todo se vuelve muy automático, más sencillo. El contador igual te puedo visitar una al mes, pero vamos a hablar de tu negocio. Y yo creo que el contador disfruta mucho más. O sea, uno se hizo contador para ayudarle a la empresa y ver eso. Ujú, No se hizo contador para digitar facturas. Entonces, ujú, es un ujú. gana-gana en esta ecuación y, y el contador va a salir, yo creo que fortalecido y va a ser mucho más valioso para su cliente y va a tener entonces mejores clientes también. Hablando de evolución, hoy hay startups en Silicon Valley facturando millones de dólares con 5 personas y 20 agentes de IA. Cosas que hace 3 años a lo mejor necesitaban un equipo de 50 ingenieros. Y antes hablaste de cómo sería Alegra si empezaras hoy desde cero. ¿Cómo sería? O sea, ¿cuántas personas crees que necesitarías para llegar al punto donde estás hoy? Y pensando más hacia el futuro, ¿cómo se ven los equipos de una startup exitosa, ¿no? ¿Cuántos humanos? ¿Cuántos agentes? No, no es tan claro para mí porque creo que hay que encontrar un punto medio y hay que cuidarse a veces un poco también de los titulares. Cuando, Ujú, y así siempre ha pasado. O sea, hace unos años eran los titulares de los que levantaban millones y en América Latina entonces en el COVID este levantó 50, este 30, ujú, este tal. Eso se desinfló un poco y después uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todos esos títulos? ujú, Que yo lea que hay una empresa que factura millones y tiene 5 empleados, no lo hace tampoco la norma. No, no dudo que sea verdad, ujú, y existen y están, ujú, pero hay que entender ujú. que, bueno, quiere decir que ahora todos vamos a hacer Sí, exactamente. sí, sí. Sí. Ujú, Entonces, hay que cuidarse un poco de los titulares y un poco del FOMO de, hey, entonces ujú, yo también lo tengo que hacer. Hay que encontrar también cuál es el punto medio. Es indiscutible que los equipos son más productivos y que sí se puede hacer más con menos personas. Como te decía, equipos de mercadeo yo creo que pueden ser mucho más pequeños. Los equipos de mercadeo pueden ser mucho más pequeños. Yo también creo que en sales hay unas ganancias enormes con las herramientas. Ahí es donde a veces sí hay una ventaja arrancar de cero porque cambiar de una herramienta que ya usen mm, 300, 400, 500 personas o más mm, ujú, ujú, ujú. es muy doloroso. Estás muy jugado. Así ya no sea la mejor, pero son cambios muy dolorosos. Cuando uno arranca de cero, uno dice, bueno, vamos a probar este y puedo cambiarlo si no era, pero estoy probando y voy a encontrar uno que me funciona, pero que ya es modo AI nativo. Eso es una gran ganancia. En el mundo del desarrollo, yo, por ejemplo, yo creo que necesitamos a los desarrolladores. O sea, cuando yo veo que dicen, no, es que ya no hay desarrolladores. No sé, eso no es tan sencillo. O sea, que vamos a necesitar menos desarrolladores, tal vez sí. Que un desarrollador va a hacer mucho más de lo que hacía antes también. Pero no cualquiera se quiere sentar 8 horas a desarrollar una app. Es que no se trata de que pueda o no pueda, sino que se trata de que lo quiera hacer y que me guste. Mm, Y desarrollar quiere decir mantener también en el tiempo. sí. Entonces, yo creo que más que si hoy fuéramos a arrancar de cero, lo que sí creería es que sí sería un equipo más pequeño, sí sería un equipo con un output mucho más, más alto para el tamaño del equipo, pero no veo tampoco todavía equipos que se reemplacen por completo.
No veo tan claro todavía cuál es el rol que va a ser reemplazado totalmente o que ya no necesitamos. Jorge, cuando estabas empezando Alegra, hablabas de SaaS, de cobrar por internet, de venderla al mundo, de expandir tu mercado más allá de tu geografía. ¿Cuál quisieras que sea ese mensaje que se llevan quienes escuchan hoy respecto a inteligencia artificial? Pensando sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pues yo creo que si la gente está escuchando este podcast y está metido aquí es porque esto le interesa y le gusta y quiere Sí. aprender. Piensa en negocios y que sí, y qué voy a hacer. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante. Riesgoso, es difícil, ser emprendedor es difícil. Pero sí es muy claro que cuando hay una ola grande, perfecta, así yo no sepa surfear, pero es que así me pegue de un salvavidas, la ola me va a arrastrar. O sea, así esté ahí flotando, la ola me arrastra. Y ese es un momento como este. No tengo que ser ya el super experto, no tengo que tener las super habilidades, no tengo que ser ya experto en inteligencia artificial. Pero vamos a vivir una ola que va a tomar muchas de esas iniciativas y las va a arrastrar muchos metros. Y hay que saber que el camino del emprendedor es duro, es difícil, con mucha incertidumbre, requiere mucha perseverancia, resiliencia, disciplina, que yo mismo soy el que soy mi jefe y me tengo que levantar todos los días y yo mismo darme el discurso de motivación porque nadie más me está. Pero también es muy satisfactorio y trae mucho crecimiento, muchas ganancias personales sobre todo. Es una maratón lo que estamos corriendo. Y a veces también nos quedamos pensando que es que si yo estuviera en Estados Unidos o si viviera en Silicon Valley, entonces todo sería más fácil. Eso no lo sé, no estoy tan seguro de que sea más fácil. Hay ciertas cosas que son más fáciles, pero la competencia también es mucho más difícil, las expectativas son más difíciles. Muchas veces hay problemas más grandes por resolver en América Latina y cosas que si yo lo hago, antes se resuelven más rápido. O sea, hay una necesidad concreta por temas que necesitan ser resueltos. Y esas son oportunidades de negocio. Nada de eso había pasado antes. Yo creo que está muy interesante. No es fácil y eso es importante saberlo porque la gente dice, no, yo oí a Jorge y él dijo que esto era una maravilla, yo me voy a tirar de emprendedor y unos años después diga, no, pero nadie me dijo que esto iba a ser tan difícil. Es difícil, es muy difícil, pero es muy satisfactorio. Y este es un muy buen momento para hacerlo. ¿Qué es lo que más te satisface a ti de emprender? A mí me gusta mucho ver que algo que no existía, o sea, yo me devuelvo en el tiempo, no había nada, o sea, una idea, no había nada. Y arrancó una idea y le pones un nombre y empiezan personas y un momento a otro eso va tomando forma. Y hoy, de la nada, se crea, es un trabajo un poco de artesano, de ir creando algo. Y hoy puedo decir que tenemos cientos de miles de usuarios que usan la plataforma todos los días y a los que les ayudamos a organizarse, a crecer, a cambiar sus negocios, a tener impacto, a vender más, a mejorar su calidad de vida, a impactar de manera positiva su economía. Es muy satisfactorio, pero también eso, mi más cercano lo ve uno en el equipo. Se ha transformado y que ahora entonces leen y están enloquecidos también con la inteligencia artificial y han aprendido y han viajado con nosotros y ven cosas. Entonces es un poco esa, pero eso no existía, viene de nada, cero. O sea, es una idea que entre todos le vamos dando forma y se vuelve algo, un motor de satisfacción para todos y yo me siento muy satisfecho cuando oigo esas historias de cómo eso que hemos construido entre todos impacta de manera positiva tanto a nuestros usuarios como a nuestro equipo. Eso es muy satisfactorio. Jorge, gracias por el tiempo. Un placer conversar contigo. Lo que han construido en Alegra es espectacular. Creo que hay pocas historias de SaaS a tan escala y tanto impacto en Latinoamérica, así que gracias por eso. Enzo, gracias por la invitación, estuvo muy interesante, muy buenas las preguntas. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero
Para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.